Bien, pues buenos días, chavos. Vamos a continuar con flujo de fluidos. Hoy vamos a empezar a ver lo que es tuberías y ecuación de continuidad, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a ver de qué trata. Bueno, entonces decimos, cuando hablamos de la velocidad de flujo de un fluido y la ecuación de continuidad, bueno, es cuando la cantidad de fluido que pasa por un sistema por unidad de tiempo puede expresarse por medio de tres términos distintos. ¿Cuáles son estos? Bueno, uno es el que es Q, y Q es el flujo volumétrico, ¿sí? O el flujo volumétrico, que es el volumen de fluido que circula en una sección de por unidad de tiempo, ¿sale? Tenemos W, que es el flujo en peso, y es el peso del fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. M mayúscula, que la vamos a llamar que es el flujo másico, es la masa de fluido que circula en una sección por unidad de tiempo. Entonces tenemos tres diferentes. Comúnmente nosotros vamos a estar usando lo que es Q, el flujo volumétrico, pero en algunos casos también se estará usando el flujo en peso, ¿sí? Como W. Y en algunos casos, muy raramente más adelante, se estará ocupando M mayúscula, que es el flujo másico, ¿sale? Solamente en algunos casos. Por lo general, siempre vamos a estar usando el flujo volumétrico, mejor conocido como el caudal. En este caso, pues Q, ¿vale? Bueno, el flujo volumétrico es el más importante de los tres y se calcula con la siguiente ecuación. Decimos que Q, o el caudal, es igual a la velocidad por el área. Eso es el caudal, eso es Q, eso es el flujo volumétrico. ¿Sale? Donde tenemos que A es el área de la sección y B es la velocidad promedio del flujo. ¿Sale? Aquí tenemos una tabla, que es la tabla 6.1 del MOD, séptima edición. Dice que aquí me representa la rapidez de flujo y las definiciones y unidades. Tenemos otra vez las mismas. Q, rapidez de flujo en volumen, se define como Q es igual a velocidad por área. Unidades en el sistema internacional, metros cúbicos por segundo. Unidades en el sistema inglés, pies cúbicos por segundo. Tenemos el siguiente, que es la rapidez de flujo de peso, que es W, que va a ser igual a el peso específico de la sustancia por el caudal, que va a tener unidades de Newton por segundo, y en el sistema inglés, libras por segundo. También se puede representar este mismo como el peso específico por el área, por la velocidad. Por eso me ayuda con el micrófono, por favor. Tenemos la última, que es la rapidez de flujo en masa, que va a ser igual a la densidad por el caudal volumétrico, ¿sale? Va a tener unidades de kilogramo por segundo en el sistema internacional, y en el sistema inglés va a tener unidades de slugs por segundo, ¿sale? Otra forma de representarla también es el flujo en masa es igual a la densidad por el área por la velocidad promedio del flujo. Bien. Tenemos entonces flujo en peso. El flujo en peso se relaciona con el caudal o el flujo volumétrico por medio de la siguiente ecuación. El flujo en peso va a ser igual al peso específico por el caudal, que es lo mismo, peso específico por el área por la velocidad. Y ya decíamos, tiene unidades de Newton por segundo. El flujo másico lo veíamos también en la tablita. Vemos que el flujo másico se relaciona con el caudal como flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico y tiene unidades de kilogramo por segundo. Entonces, debido a que los metros cúbicos por segundo y los pies cúbicos por segundo son flujos enormes, es frecuente que se maneje otras unidades como litros por minuto, metros cúbicos por hora y galones por minuto. Entonces, hay dos maneras de representar galones por minuto. Eso lo van a ver ustedes en la literatura. Puede ponerse como gal por minuto o GPM. Esto y esto quiere decir galones por minuto, ¿sale? Pues vamos a algunos factores de conversión que vamos a estar utilizando a lo largo del curso de flujo de fluidos. Yo les sugiero que los que vamos a ver a continuación los anoten, porque de repente vamos a estar diciendo, vamos a transformar de esto a esto con la siguiente ecuación. Entonces vamos a ver. Tenemos que 1 litro por minuto es igual a 0.06 metros cúbicos por hora. Este factor me convierte inmediatamente de estos
a estos que están aquí. Tenemos que 1 metro cúbico por segundo va a ser igual a 60.000 litros por minuto. ¿Vale? Tenemos también que 1 galón por minuto va a ser igual a 3.785 litros por minuto. 1 galón por minuto también va a ser igual a 0.2271 metros cúbicos por hora. Y finalmente vamos a tener lo siguiente. 1 pie cúbico por segundo va a ser igual a 449 galones por minuto. Esta, si no mal recuerdo, es la que más vamos a estar ocupando a lo largo del curso, ¿sí? Pies cúbicos por segundo es igual a 449 galones por minuto. Si yo quiero pasar de esta a esta, pues simplemente esta de aquí va a pasar dividiendo, ¿vale? Y así lo mismo. Entonces yo notaría estas 5 ecuaciones por ahí en mi formulario para los problemas que se vienen a continuación en el tema. Bueno, voy a subirles esta presentación en formato PDF para que ustedes puedan copiarlas con calma. Entonces, en la tabla siguiente, se enlistan las tasas comunes de flujo volumétrico para distintas clases del sistema. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, rapidez de flujo volumétrico o de flujo de volumen típica para diversos tipos de sistemas. Tenemos bombas recíprocas, fluidos pesados y lodo. Tenemos una rapidez de flujo de 0.9 a 7.5. Tenemos también, bueno, aquí en metros cúbicos por hora, en litros por minuto de 15 a 125, en galones por minuto de 4 a 33. Para sistemas hidráulicos como aceite industrial tenemos de metros cúbicos por hora 0.6 a 6, en litros por minuto de 10 a 100 y galones por minuto de 3 a 30. Para sistemas hidráulicos, para equipos móviles, tenemos que de 6 a 36, de 100 a 600 y de 30 a 150. Para bombas centrífugas en procesos químicos, tenemos de 2.4 a 270, de 40 a 4500 y de 10 a 1200. Para bombas para control de inundaciones y drenaje, tenemos de 12 a 240, de 200 a 4000, de 50 a 1000. Para bombas centrífugas para manejo de desechos mineros de 2.4 a 900, de 40 a 15.000 y de 10 a 4.000. El caso de las bombas centrífugas contra incendios de 108 a 570, de 1800 a 9500 y de 500 a 2500. Esa es una rapidez que tenemos que tienen los fluidos en cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Entonces, hablando ya ahora sí de la ecuación de la continuidad. Okay. Dice, el método de cálculo de la velocidad de flujo en un sistema de ductos cerrados depende del principio de continuidad. Y me dice que considere la siguiente figura. Aquí tenemos una tubería donde existen dos secciones. El diámetro del punto 1 es completamente diferente del punto 2, ¿sí? Y bueno, lógicamente siempre nos va a decir la teoría de flujo de fluidos que siempre marquemos con flechitas la dirección de flujo. Entonces la dirección de flujo va de aquí para acá, ¿sale? Tenemos una altura 1, tenemos una altura 2. Entonces lo que vamos a ver aquí en la ecuación de continuidad es que pasa desde este punto a este punto que tenemos acá. Entonces, hablemos de flujo estable. Si un fluido circula con un flujo volumétrico constante de la sección 1 a la sección 2, o sea, va a ir desde aquí hasta acá. Ahí podemos ver la dirección de flujo. Es decir, la cantidad de fluido que circula a través de cualquier sección en cierta cantidad de tiempo, pues es constante. Y esto se conoce como flujo estable. Entonces, por ello, si entre las secciones 1 y 2 no se agrega fluido ni se almacena o se retira, entonces la masa de fluido que circula por la sección 2 en cierta cantidad de tiempo debe de ser similar a la que circula en la sección 1, ¿sale? Entonces, en un cierto tiempo la sección 2 va a ser igual a la sección 1, ¿sale? Esto expresa en términos del flujo másico de la siguiente forma. Si tenemos ecuación de continuidad, voy a decir que el flujo másico en el punto 1 va a ser igual al flujo másico en el punto número 2. Eso es lo que me está diciendo el principio de continuidad. Como en cierto tiempo esto
este de aquí va a ser igual a ese de aquí, por lo tanto, flujo másico en el punto 1 va a ser igual al flujo másico en el punto número 2. Entonces, si nosotros pasamos esto a su expresión, a cuánto es igual el flujo másico, vamos a tener lo siguiente. Entonces, debido a que el flujo másico es igual a densidad por área por velocidad, tenemos que la ecuación de continuidad se puede escribir de la siguiente manera. Densidad, perdón, en el primero, área en el primer punto y velocidad en el primer punto va a ser igual a la densidad en el segundo punto por el área en el segundo punto por la velocidad en el punto número 2. Entonces, se utiliza para relacionar la densidad de fluido, el área de flujo y la velocidad de este en dos secciones del sistema donde existe flujo estable. Entonces, por lo general, como tenemos una tubería de este tipo, podemos ver que aquí solamente puede haber una sola sustancia. Entonces, si hay una sola sustancia, digamos agua, entonces si esto es agua, lo que está pasando alrededor del tubo, pues la densidad del agua aquí y aquí va a ser exactamente la misma. Entonces, como esta y esta van a ser iguales, pues simplemente en cualquier momento, si yo despejo esta para acá o esta para acá, voy a tener un valor entre un valor que es el mismo y esto prácticamente va a ser 1, por lo cual, pues la parte de la densidad se descarta, ¿sí? Siempre y cuando sea el mismo fluido, que siempre va a ser el caso, siempre es el mismo fluido alrededor de esa tubería. Entonces, es válido para todos los fluidos, ya sean gases o líquidos. Ok, muy bien. La ecuación de continuidad es válida tanto para gases y para líquidos. Ok, muy bien. Entonces, hablemos entonces ahora de la ecuación para líquidos. Bueno, tenemos lo mismo. Dice, si el fluido en el tubo de la figura es un líquido incompresible, entonces los términos densidad en el punto 1 y densidad en el punto 2 de la ecuación anterior son iguales a lo que les comentaba, ¿sí? Así la ecuación se convierte en lo siguiente. Área 1 por velocidad 1, área 2 por velocidad 2, que es lo mismo decir que el caudal es igual a área por velocidad, por lo tanto tendría Q1 es igual a Q2. Ahí está. Q1 es igual a Q2. ¿Por qué? Por definición sabemos que Q es igual a área por velocidad. Por lo tanto, el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto número 2. Nótese que estoy hablando de este punto y de este punto, no de este punto y este punto, porque aquí lo que va a pasar es que tengo un aumento de temperatura. Como la sección se hace más grande, la velocidad va a reducirse. Entonces, ojo aquí. En las secciones más grandes, la velocidad tiende a reducirse, ¿sí? Entonces, la velocidad aquí y la velocidad acá no es la misma. Y por lo que podemos ver, el área aquí y el área acá no es la misma. Mientras se trate del mismo flujo, pues la densidad aquí y la densidad aquí es exactamente la misma y volvemos a la misma ecuación. Q1 es igual a Q2. Y esta de aquí es la que vamos a conocer a lo largo del curso como la ecuación de continuidad y me va a servir para determinar muchos casos, para encontrar el área, para encontrar el volumen y perdón, la velocidad, área y velocidad para saber qué es lo que estoy buscando. ¿Sale? Bien. Entonces, la ecuación Q1 es igual a Q2 es de continuidad como se aplican los líquidos que se enuncia de la siguiente manera. Para un flujo estable, el flujo volumétrico es el mismo en cualquier sección. También se emplea que para gases a velocidad baja, es decir, a menos de 100 metros por segundo como mínimo de margen de error. ¿Sí? Pero bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces les vuelvo a repetir. No es lo mismo la velocidad de esta sección que la velocidad de esta sección. No es lo mismo el área en esta sección que el área en esta sección. La densidad aquí y aquí, siempre y cuando el flujo sea incomprensible y el mismo a lo largo de la tubería, pues va a ser lo mismo. ¿Sale? Entonces, por lo general, no vamos a necesitar nada más. Entonces, prácticamente aquí estamos viendo todo lo que necesitamos. Tenemos volumen 1, volumen 2, Z1, Z2 son las diferentes alturas, el punto 1 y el punto 2. ¿Vale? Bien.
Entonces tenemos un ejemplo, dice en la figura, los diámetros interiores del ducto en las secciones 1 y 2 son 50 milímetros y 100 milímetros respectivamente. En la sección 1 fluye agua a 70 grados Celsius con velocidad promedio de 8 metros por segundo. Calcule lo siguiente. La velocidad en la sección 2, o la velocidad del punto 2, el flujo volumétrico, el flujo en peso y el flujo másico. Me pide calcular todo esto de la siguiente figura. Me está dando dos valores bien importantes. Me está dando los diámetros en este punto y en este punto. El diámetro en el primero son 50 milímetros. El diámetro en el segundo son 100 milímetros. Ahí está. Ya tengo, con eso es más que suficiente. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es calcular el área con el diámetro. Si no me recuerdo de sus clases de álgebra, para sacar el área de un cilindro es área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Esa sería mi ecuación. Entonces vamos a resolver este problema. Entonces, de las ecuaciones tenemos Q1 es igual a Q2, o sea, área en el punto 1 por velocidad en el punto 1 es igual al área 2 por la velocidad en 2. Me pide calcular la velocidad en 2. Entonces, para calcular la velocidad en 2, despejo el área aquí y esta que está multiplicando pasa para acá dividiendo. Por lo tanto, la velocidad en 2 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 entre el área 2. Eso sería la velocidad en el punto 2. Me da también la velocidad en la sección 1. La velocidad en la sección 1 es igual a 8 metros por segundo. Ahí está. Entonces les decía yo, el área para una sección tubular, una sección, un cilindro, es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Entonces, para el área 1, pi por el diámetro 1 al cuadrado dividido entre 4. Para el área 2, pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado entre 4. Ahí está, para el área 1 y para el área 2. Entonces, sustituyendo los valores, vamos a tener pi por el diámetro 1, que son 50 milímetros al cuadrado entre 4. Esto me va a dar 1963.49 milímetros cuadrados. Eso sería el área 1, ¿sí? Ojo aquí, estoy manejando milímetros cuadrados, aunque mi recomendación es convertir esto inmediatamente a metros. Aquí sería 0.050, ¿sale? Para que me dé el área en metros y no en milímetros cuadrados. Pero bueno, en este caso, como voy a cancelar unidades, no pasa nada. Tengo el área 2 va a ser igual a pi por el diámetro 2 al cuadrado entre 4 y voy a tener 7.853.98 milímetros cuadrados. Entonces tengo área 1 y área 2. Entonces, para conocer la velocidad en el punto 2, que es lo primero que me preguntaba, pues va a ser igual al área 1 por la velocidad 1 entre el área 2 por la velocidad 2. Entonces, lo que vamos a hacer, como quiero conocer velocidad, aquí no importa que yo la dejara en milímetros. ¿Por qué? Porque estas unidades con estas se cancelan. Entonces, se cancela esta con esta y me van a quedar solamente en metros por segundo. Entonces, multiplicando esto por esto y dividiendo entre esto, la velocidad en el punto 2 es de 2 metros por segundo. Eso sería la velocidad en el punto 2. Preguntas, dudas, comentarios, chicos. ¿No? ¿Hace frío? ¿Todavía estamos dormidos? Bueno, no pasa nada. Sigamos entonces. Entonces ya tenemos la velocidad en el punto 2, que era el inciso A. Observe que con el flujo estable de un líquido, conforme aumenta el área donde fluye, la velocidad se reduce. Lo que yo les decía, si tengo mayor área, pues la velocidad va a ser mucho más lenta. La sección 1 eran 8 metros por segundo, mientras que en la sección 2, que es mucho más grande, la velocidad es 2 metros por segundo. Entonces, esa observación hay que tenerla en cuenta de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, el flujo volumétrico, que es lo que me pedía también, calcular el flujo volumétrico. Bueno, para el flujo volumétrico sabemos nosotros que Q es igual al área por la velocidad. Entonces, debido a que el principio de continuidad podría manejarse de las condiciones de la sección 1 o de la sección 2 para calcular Q, en la sección 1 tenemos, ¿qué quiere decir? Si yo quiero calcular el caudal o el flujo volumétrico, yo puedo calcularlo en la sección 1 o en la sección 2. ¿Por qué? Porque mi principio de continuidad dice que el caudal en 1 es igual al caudal en 2. Entonces yo puedo usar
el caudal que vamos a calcular en el punto 2 o el caudal en el punto 1. En este caso se decidió usar el punto 1 por los datos que ya conozco. Conozco el área y conozco la velocidad en el punto 1. En el punto 1 son 8 metros por segundo. ¿Sale? Entonces, aquí miren, yo les decía, desde antes, convertir esto de aquí en metros cuadrados, porque si no sucede esto, tengo 1963,49 milímetros cuadrados, lo que tengo que hacer ahora, convertir estos milímetros cuadrados en metros cuadrados, ¿sí? Entonces lo transformo en metros cuadrados y voy a tener A1 es igual a 1,9634 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, ¿sale? Entonces ahí tengo el área 1 ahora en metros, ¿sí? Entonces, sé que la velocidad es 8 metros por segundo, ¿sí? Entonces, permítame tantito, déjenme ver algo aquí rápido, denme un momentito. Ok. Bueno, aquí estamos de vuelta. Entonces, teníamos ya calculada la parte del caudal, ¿sale? Entonces, decía yo, el área 1 en metros cuadrados por 8 metros por segundo. Esto va a ser igual a 0,0157 metros cúbicos por segundo. Ve las unidades, metro cuadrado por metro, metro cúbico. Y ahí está, tenemos el caudal. Ahora me pedían calcular el flujo en peso. El flujo en peso, otra vez tomo de la tabla, flujo en peso, W es igual al peso específico por el caudal. En este caso, también podría ser W es igual al peso específico por el área por la velocidad. Entonces tenemos que W es igual al peso específico por el caudal. Ya tengo el caudal, es este que está aquí, ¿sale? Y de mi tabla, los apéndices A1, A2 o B1, B2, ahí ustedes chequenlo, viene el peso específico del agua a 70 grados Celsius, ¿sí? Y tenemos que el peso específico del agua es 9,59 kilonewtons sobre metro cúbico. Y entonces el flujo en peso es el siguiente. W es igual al peso específico por el caudal, o sea, 9,59 kilonewtons por metro cúbico multiplicado por el caudal, 0,0157 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, el flujo en peso va a ser igual a 0,1505 kilonewtons por segundo. Vamos a ver si esto es cierto. Dice que el peso específico del agua a 70 grados Celsius será eso que está ahí. Bueno, 60, 70. Aquí está. 9,59 kilonewtons sobre metro cúbico. Vamos a ver si es cierto. 9,59 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces estamos en lo correcto. Para eso me sirven los apéndices. Como estamos hablando que la temperatura está a 70 grados Celsius, pues simplemente el peso específico es de 9,59. Ojo aquí con las temperaturas, ¿vale? Acuérdense que hasta 15 grados Celsius es 9,81. Después de ahí ya empieza a cambiar el valor del peso específico. Aquí lo tenemos en grados Celsius y en la siguiente lo tenemos en grados Fahrenheit. Entonces, depende de lo que te esté pidiendo el problema, puedes venir y buscar aquí la temperatura y con ello puedes encontrar peso específico, densidad, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática para el sistema inglés y para el sistema internacional. Aquí está. ¿Sale? Bien. Entonces ahí está el valor. Ahí está el flujo en peso, ya lo tenemos. ¿Qué me falta? Me falta el flujo másico. Igual, de la tabla yo digo que el flujo o la rapidez másica va a ser igual a la densidad por el caudal o la densidad por el área por la velocidad. En este caso, como ya tenemos el caudal, podemos multiplicar solamente por la densidad, ¿sí? Entonces, a 70 grados Celsius, la densidad del agua es lo siguiente. A 70 grados Celsius, la densidad del agua, ¿cuánto es? La densidad de la que sigue, 978. Densidad del agua. Bien, ese es el valor que voy a tomar. ¿Sale? Ahí está. 978 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Pues ya nada más simplificamos, decimos que el flujo másico va a ser igual a la densidad por el caudal. En este caso, 978 kilogramos por metro cúbico multiplicado por 0,0157 metros cúbicos por segundo.
esta con esta se cancelan y me quedan kilogramos por segundo, o sea, 15.3546 kilogramos por segundo sería el flujo másico para este problema. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió? ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ok, vamos a pensar que sí. Pues vamos a ver lo siguiente. Tenemos ahora entonces el caso de tuberías y tubos disponibles comercialmente. ¿Cuáles son estas tuberías y tubos comercialmente? Quiere decir que son los que se venden más comúnmente. Tú llegas a la ferretería y vas a pedir tubos en estas condiciones. Dices, ah, mira, el tamaño estándar tradicional por lo general se pide en pulgadas, nunca se pide en milímetros, pero bueno, viene el tamaño métrico o el tamaño estándar de N, ¿sí? Por lo general llegamos a la ferretería y decimos, queremos tubo de 1 octavo. Ah, ok, de 1 cuarto, 3 octavos, 1 medio, 3 cuartos, una y 1 cuarto, 1 y media, 2 y media, 3 o 4 pulgadas, ¿sale? Es una sola tabla, simplemente que para no ponerla hacia abajo, que no cabría aquí, lo que se hace es poner aquí, estamos en 4, 6, 8, 10, 12, 28, 30, 40, 60, 88. Entonces, por lo general nosotros siempre pedimos en la ferretería pues tubos en pulgadas, no los podemos pedir en milímetros, no estamos acostumbrados. Por lo general llegamos y pedimos en pulgadas. Entonces los tamaños nominales van desde 1 octavo hasta 88 pulgadas, ¿sí? Esos son los tamaños nominales que pedimos nosotros con las tuberías. Y también lo manejamos en milímetros, desde 6 milímetros hasta 2200 milímetros, ¿sale? Estos son los tamaños tradicionalmente que se ocupan. Por lo general, en nuestros problemas vamos a ver que es un octavo, 1 y media, 2 pulgadas, 3 pulgadas. No vamos a ver mucho el 6 milímetros, 20 milímetros, 400 milímetros. No, por lo general lo manejamos todo en pulgadas porque así es como se usa tradicionalmente. Entonces vamos a hablar primero de algunas tuberías. Tenemos primero el tubo de acero. Entonces el tubo de acero. Bueno, dice, las tuberías de uso general a menudo se construyen con tubería de acero, es lo más común, ¿sí? Los tamaños estándar están designados por el tamaño de la tubería nominal. Ese NPS es el tamaño de la tubería nominal, eso quiere decir, y el número de programa, ¿sí? El número de cédula, por lo general, ¿sale? Entonces, el tamaño original es simplemente la designación estándar y no se utiliza para los cálculos. Entonces, el tamaño nominal es la designación estándar y en los cálculos nada que ver, ¿sale? Entonces, los números están relacionados con la presión de operación permisible de la tubería y con la tensión permitida del acero en la tubería. O sea, tensión es lo mismo que yo dijera presión, ¿sale? La presión que resisten estos tubos. Entonces, el rango de números programados es de 10 a 160 y los números más altos indican un espesor de pared más pesado. Vamos a ver más adelante qué cosa es esto de espesor de pared. Debido a que todos los esquemas de tubería de un tamaño nominal dado tienen el mismo diámetro exterior, ¿sí? En algunos casos. Los esquemas más altos tienen un diámetro interior más pequeño, ¿ok? La serie más completa de tubería de acero disponibles son serie 40 y serie 80, ¿no? Entonces, en nuestros cálculos vamos a estar viendo lo que es serie 40 y serie 80, o cédula 40 y cédula 80. ¿Dónde vamos a encontrar esto? En mis apéndices, cuando hagamos los cálculos, voy a minimizar esto. Déjenme ver, ahorita les digo dónde está la cédula 40. Tenemos temperatura. Aquí, apéndice de lubricantes. Dimensiones aquí, tubería de acero normal, comercial. Mira, aquí está. Aquí tenemos las condiciones cuando hablamos de un material cédula 40. Y aquí tenemos diámetro exterior, espesor de pared, diámetro interior y área de flujo. Entonces, con que yo conozca las condiciones de la cédula, de la tubería, y me dice, ¿sabes qué? Tengo una tubería de 3 octavos, cédula 40. Y en mis cálculos me piden conocer el área en el sistema inglés y en el sistema internacional. Entonces me voy acá, selecciono toda esta parte de aquí y digo, pues ya no tengo que hacer cálculos, ya me dijeron que es cédula 40 de 3 octavos. ¿Cuánto es el área? Si está en el sistema inglés, vamos a tener
0.00133. Si está en el sistema internacional, 1.236 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya más vendría mi apéndice y de mi apéndice saco los valores. Ya no tengo que estar sacando el área con la velocidad y nada por el estilo. Simplemente vengo acá y tomo el dato. ¿Sí? Y si no, pues puedo tomar el diámetro. El diámetro también me lo da en pulgadas y en milímetros. El espesor de pared en pulgadas y en milímetros. El diámetro exterior en pulgadas, pies y milímetros. Y el área en pies y metros. Ahí está. Pues ya con esto yo podría llegar aquí y tomar los valores directamente de la tabla para cédula 40. También existe para cuando hay cédula 80, es lo que les decía ahí el texto. Solamente existen por lo general estas dos. Y de estas dos puedo tomar los valores que están aquí y listo. De aquí puedo sacar los valores directamente del área, del diámetro exterior, del diámetro interior y me evito estar haciendo cálculos. ¿Sale? Ahí está. Déjenme ver algo más aquí. Tipos, áreas, conversión. Mira, aquí tenemos áreas de los círculos también. Si a ustedes les da un poquito de flojera hacer los cálculos, ya nada más veo, mira, si el diámetro es de 0.25, el área es esta, en el sistema que corresponda. Si el diámetro es de 4, el área es este. Aquí ya me da las áreas aquí normales. Eso si a ustedes les da flojerita hacer los cálculos, que no deberían, ¿no? Aquí tenemos los factores de conversión. Aquí hay también más factores de conversión. Por eso es importante tener los estándares. Mira, dice que la masa 14.59 kilogramos es un slug. Y aquí nos va dando diferentes tipos de conversión. ¿Sale? Entonces, quería ver aquí las figuras. Aquí está. Por ejemplo, aquí en nuestro caso no estamos usando esto. Esto se va a ver en una sección que es de fenómenos de transporte, donde sí es importante conocer esto, pero lo vamos a ver en fenómenos de transporte. Aquí están más de estos cálculos, ¿no? Los que me importan son estos para el caso de flujo de fluidos, donde estamos hablando de áreas circulares. Tenemos que el área de la sección es pi por diámetro cuadrado entre 4, lo que yo les decía. Aquí está. Por lo general vamos a usar esto. Entonces decíamos que para tuberías de acero existen cédula 40 y cédula 80, aunque también aparece como acero comercial. Entonces tenemos tres modos de verla: acero comercial o cédula 40 y 80. Entonces los tamaños nominales de la tubería en unidades métricas son los siguientes. Debido a la larga experiencia en la fabricación de tuberías estándar de acuerdo con los tamaños estándar, acuérdense que eso significa NPS, y los números programados se siguen utilizando a menudo incluso cuando el sistema de tuberías se especifica en unidades métricas. ¿Sabe? Es lo que yo les decía. Por lo general estamos hablando del sistema inglés, vamos a usar pulgadas, pero si estamos usando el sistema internacional, también vamos a hablar de pulgadas. Por eso dice que en unidades métricas. O sea, si estoy trabajando en metros, aún así me van a dar una tubería de cuarto de pulgada, 3/4 de pulgada. El chiste es que tenemos ya bien fijo que las tuberías y los sistemas de tubería se manejan en esas unidades. No importa que sea sistema inglés y no importa que sea sistema internacional. ¿Sale? En todos casos, el conjunto de equivalente a las unidades métricas, pues es el DN. Y veíamos en la tablita el DN, que estaba en unidades de milímetros, ¿sí? Déjenme volver si se puede aquí. Aquí está. Vamos a usar pulgadas por lo general siempre, ¿no? Entonces aquí como tengo tipo cobre, voy a regresar a las de acero, porque ahí sí está bien explicado. Cobre y plástico. Aquí está, mira. Por lo general nosotros siempre mencionamos y pedimos en la ferretería por pulgadas, ¿no? 1/8 de pulgada, que es el tamaño nominal en pulgada, pero su equivalente en el sistema métrico serían 6 milímetros, ¿sí? 1/4 de pulgada, su equivalente serían 8 milímetros. Por lo tanto, entonces es muy raro que te lo den en esto, en el tamaño nominal, en sistema métrico. Por lo general, siempre es en pulgadas, ¿sale? Entonces, NPS es pulgadas, DN es milímetros. Entonces, en algún problema puede decir, el NPS es 1/8 de pulgada, o DN igual a 6 milímetros. Yo lo que haría aquí, si me lo dieran en estas unidades, es bueno, ya no entendí el DN. Ah, pues busco mi tablita. Aquí el DN quiere decir 1/8 de pulgada. En este caso, 6 quiere decir 1/8. Y aunque tenga el DN, ahora puedo venir a esta tabla. Y como tengo este DN que está en milímetros, ya vuelvo a buscar los valores igual.
aquí en esta tablita, ¿sale? Entonces, mucho ojo en qué unidades me están dando los valores en mi problema. Puede decir NPS igual a 1/8, o puede decir DN igual a 6. Y hace referencia a esto, 1/8 de pulgada y 6 milímetros. Entonces, mucho ojo aquí en los problemas como vengan en el examen, ¿sale? Entonces, aquí, importante, este y este son los mismos, sistema inglés y sistema internacional. Pero por lo general, en el problema, sea sistema inglés o sea sistema internacional, siempre nos lo van a dar casi en pulgadas. Bien. Entonces, bueno, esto lo marca pues la norma ISO, ya saben, siempre nos regimos por normas ISO, ¿vale? Entonces, el símbolo de N se utiliza para designar diámetro nominal. Eso quiere decir, DN es diámetro nominal. Acuerden que se está en sus siglas en inglés, nominal o diámetro nominal, ¿sale? Entonces, es aquí diámetro nominal. Es lo que quiere decir DN, ¿sale? Y esos son los tamaños estándar, ¿sale? Entonces, ahí está. Entonces, del apéndice F, ya lo vimos hace un ratito, muestra la designación de N junto con la designación NPS, ¿sí? Por ejemplo, un tubo de acero de cédula 40 de N 50 milímetros, esto hay que ver cuánto vale en pulgadas, tiene las mismas dimensiones que un tubo de acero cédula 40 de 2 pulgadas. Entonces dice que 50 milímetros son 2 pulgadas, vamos a ver. 50 mililitros, sí, exactamente 50 milímetros van a ser 2 pulgadas. Ahí está. Es lo que me está haciendo referencia. ¿Estos son 2? Sí, claro que sí. Simplemente que aquí está como DN y aquí está como pulgadas. ¿Sale? Ahí está. Eso es lo que me decía. Es un ejemplo muy soso, pero bueno, es nada más para aclarar que esto y esto es exactamente lo mismo. Aquí es DN y aquí es NPS. Aquí está. Tenemos también el cubo de cobre, el tubo de cobre. Pues tenemos el tubo de cobre y nos dice que la Asociación de Desarrollo del Cobre, la CDA, desarrolla estándares para tubos de cobre fabricados para los tamaños de unidades habituales de los Estados Unidos. Se ofrecen 6 tipos de tubos de cobre CDA, que es aquí, Asociación de Desarrollo de Cobre o CDA, y la elección de cuál usar depende de la aplicación, teniendo en cuenta el entorno, la presión de flujo y las propiedades del fluido. Entonces, vamos a describir estas brevemente, ¿sale? Los que son de usos típicos. Entonces tenemos tubería de cobre tipo K, que se utiliza para el servicio de agua, petróleo, gas natural y aire comprimido. Ese es el tubo de cobre tipo K. También existe el tubo de cobre tipo L, que es similar al tipo K, pero con un espesor de pared mucho más pequeño. Entonces va a servir para lo mismo, pero el espesor de pared de este es mucho más pequeño. Tenemos el tipo M, que son similares a los tipos K y L, pero con espesores de pared todavía más pequeños, ¿sí? Se prefiere para la mayoría de los servicios de agua y aplicaciones de calefacción a presiones moderadas, ¿sale? Entonces tenemos tres, uno, tipo K, tipo L y tipo M. Vamos a tener otro más, que es el tipo DW, que son para uso de drenaje, desperdicio, ventilación en sistemas de plomería, ¿sale? Perdón, para ventilación y aquí hay una coma, y en sistemas de plomería, ¿sale? Tenemos el tipo ACR, que es para aire acondicionado, refrigeración, gas natural, gas licuado de petróleo, el famoso LP, y aire comprimido, ¿sale? Para eso se ocupan todo este tipo de tuberías. Y tenemos también un apéndice que nos hace referencia solo a la tubería de cobre. Tenemos otro que es tipo Oximet. Se utiliza para la distribución de oxígeno o gases médicos, aire comprimido y aplicaciones de vacío, ¿sale? Está disponible en tamaños similares a los tipos K y L, pero con un procesamiento especial para una mayor limpieza, ¿sí? Este de aquí. Entonces, las tuberías de cobre están disponibles en estado suave, recocido o estirado, ¿sí? Entonces, hay tres maneras de pedir el tubo de cobre: suave, recocido o estirado, ¿sale? Entonces, el tubo estirado es más rígido y resistente, mantiene una forma recta y puede soportar presiones muy altas, ¿sale? Los tubos recocidos son más fáciles de formar
en bobinas y otras formas especiales. Los tamaños nominales o estándar para los tipos K, L, M y DW son todos de 1/8 de pulgada menos del diámetro exterior real. 1/8 menos del diámetro exterior real. No son de 1/8 de pulgada, son 1/8 de pulgada menos del diámetro exterior real. ¿Sale? Entonces, los espesores de pared son diferentes para cada tipo, por lo que el diámetro interior y las áreas de flujo varían. En sistemas de dimensiones es a veces referido como tamaños de tubos de cobre CTS, ¿sale? El tamaño nominal de la tubería tipo ACR es igual al diámetro exterior, ¿sí? La tubería de cobre también está disponible para dimensiones métricas en el sistema internacional conveniente, ¿sí? Pues vamos a ver. Les decía yo que también hay un apéndice para tuberías de cobre. Vamos a ver cuál es. Aquí tenemos acero. A ver, apéndice D. Creo que es más adelante. El aire. Tubería de dimensiones de acero. Aquí tenemos tubería de plástico. Mira, todo lo que tiene que ver con tubería de plástico. Ah, aquí está. Dice dimensiones de tubos de acero, cobre y plástico. Entonces aquí tenemos eso. Cuando tenemos tubos de acero, cobre y plástico, bueno, podemos entrarle aquí. Pero hay una que es específica para cobre, déjenme ver si la encuentro. Ah, aquí está. Mira, por ejemplo, aquí están dimensiones de tubos de cobre tipo K, ¿sí? Los que vimos hace un rato. Y entonces, si mi problema me dice, tengo un tubo de cobre tipo K, pues voy a venir a esta tabla y de aquí voy a sacar pues, los valores del área, del diámetro, del espesor de pared o del diámetro exterior de esta tabla directamente. Entonces, aquí tenemos la tabla para los que son tipo K y la que vimos hace un momento cuando son de cobre o acero o plástico que estábamos manejando, ¿vale? Entonces ahí están. Así es como se manejan aproximadamente, pues, sus apéndices, ¿no? Aquí tenemos para tubos de acero, cobre y plástico. Con este plástico voy a venir para acá y voy a sacar los valores igual. Entonces ya vimos que vamos a estar ocupando una serie de apéndices para poder resolver nuestros problemas. Tenemos otro, que es el de hierro dúctil. Tenemos tubos de hierro dúctil. Dice, es frecuente que las líneas para agua, gas y drenaje están hechas de tubo de fierro dúctil o de hierro dúctil, debido a la relativa resistencia, ductibilidad y facilidad de manejo de este material, ¿sale? Entonces, en muchas aplicaciones han reemplazado al hierro fundido, ¿sale? En algunas, no en todas. Entonces, junto con los tubos se suministran accesorios estándar para hacer una instalación conveniente en la superficie o en el subsuelo, ¿sale? Se dispone de varias clases de tubería de hierro dúctil para uso en sistemas con un rango de presión. Tenemos también las tuberías de plástico. Aquí es como las ven, es una tubería de plástico. Hay diferentes, pero aquí nada más está demostrativa una de ellas. ¿Sí? Hay muchas tuberías de plástico. Entonces, tuberías y tubos de plástico. Utilizamos tuberías y tubos de plástico en una variedad muy amplia de aplicaciones donde vienen ventajas por su peso ligero, facilidad de instalación, resistencia a la corrosión y a los productos químicos y características de flujo muy buenas. Por ejemplo, tenemos la distribución de agua y gas, drenaje y aguas residuales, producción de petróleo y gas, irrigación, minería y muchas aplicaciones industriales. Entonces también utilizamos variedades de plástico. Ya saben, han escuchado muchas variedades de plástico ustedes a lo largo de su vida. Tenemos el polietileno, que se designa como PE, el polietileno trenzado, que es el famoso PEX, la podiamida, que es el PA, el polipropileno, que nada más lo manejamos como P, el cloruro de polivinilo, que es el PVC, es el que más comúnmente conocemos nosotros, es cloruro de polivinilo. Quien no sabía qué significaba ese famoso PVC, eso significa cloruro de polivinilo. Ese es el famoso PVC. También tenemos cloruro de polivinilo clorado, que es el CPVC, el polivinilo fluorado, que es el PVDF, y el vinilo y el famoso nylon. El nylon casi nunca puede faltar, siempre lo encontramos en sus diferentes formas. Bueno, por mi parte es todo por la parte de hoy, es muy introductorio. Hablamos de tubería de acero, tubería de plástico, tubería de cobre,
entre algunas otras más. Entonces, si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, duda o comentario, adelante, lo checamos. Bueno, si no hay preguntas ni nada más, chicos, tengan ustedes bonito día. Nos vemos en la siguiente clase. Bye bye, chavos.